Buenas noches, amados hermanos. Aquí, como siempre, tratando de estudiar y de analizar la doctrina. Y pues en lo poco que yo estudio, me encontré acá nuevamente en el libro Buscando a Dios, con la escuela escénica. Y como estuvimos hablando de Moisés y el pueblo de Israel, entonces vamos a seguir esta lectura para entender un poquito más lo que ha sido la misión de los misioneros que han venido a regenerarnos, porque la venida de ellos fue para la regeneración de la raza humana, porque en aquel entonces que vino Adán y Eva, pues era en la era primitiva y nos comíamos unos a otros y bueno, eso fue terrible. Pero bueno, aquí vamos a leer entonces y vamos a seguir con Moisés. Está en la hoja 294. Dice así, párrafo 3. La escuela escénica. Quedamos pues en que Juan como Juan aprendió o rememoró sus conocimientos y sabiduría en la escuela filosófica y astronómica y de enseñanzas secretas o doctrinas ocultas, porque descubría los secretos de una vida interminable y esto lo prohibían los monopolizadores sacerdotes, hombres que se atribuyeron derechos de representación de un Dios que hemos probado ser un antropófago, por cuya causa la humanidad está reñida y divorciada de ese Dios que se nos ha querido a la fuerza hacer aceptar por Padre y que no han podido conseguir entre todas las religiones, porque las almas, y ya es hora de creerlo, viven después del cuerpo material y ven o presienten un Dios más en armonía con el buen sentimiento. Aquí hay un llamado con un 1. Ahora leemos. Es decir, que las almas buscan un Dios como el que yo presentí y busqué en su asiento, encontrándolo después de tantos sinsabores. Bueno, pues en realidad, pues como las religiones han querido o impusieron la creencia de un Dios que nosotros no podíamos, digamos, al fin y al cabo, estar convencidos de que ese Dios existía, porque ellos eran las religiones han sido muy tremendas, los sacerdotes han sido muy terribles. Y aquí el maestro habla de que en realidad, pues, como la muerte no existe, cuando el espíritu desencarna, pues, se da cuenta de que existe una ley de amor, de que existe ese Dios amor que buscaba el maestro y lo encontró. Entonces nosotros vemos aquí, bueno, voy a seguir leyendo. Jesús como Jesús, hombre y no Dios, tuvo por preceptor de las primeras lecciones
al pícaro José de Arimatea, que no hizo un auto de fe con las cartas de José el carpintero, y que después de 19 siglos las ha leído él, las ha leído el que buscó el asiento del Dios amor. Pero aquí hay un punto que voy a estudiar porque se ve el dedo de la providencia, que entiendo por justicia indicadora. Bueno, aquí pues el maestro habla de que él leyó las cartas, porque hace 19 siglos las escribió el maestro José. Pero realmente, como todo queda escrito en el éter, no se pierde ningún dato. Ni bueno ni malo se pierde, porque todo queda escrito en el éter, y como ellos son maestros de la creación, les es fácil leerlo. Sigo leyendo. La cábala de Jerusalén se componía entonces y se compuso hasta hoy de hombres sabios, que no era ni es permitida la entrada a menores ni mayores sin propio convencimiento al consejo de ancianos, y que el individuo sea presentado por un hermano, el que debe asegurar que el visitante conoce en algún punto la doctrina secreta de la cábala. Vea, buena es el requisito, porque pues todo en la vida tiene su reglamento. Pues bien, José de Arimatea, hombre sabio, y que componía parte de los tribunales del Sanedrín, sirve a la política y administración de Jerusalén, y por añadidura, hombre de riquezas. Era uno de los secretarios de la cábala, y la primera discusión que tuvo con Jesús al entregarle la carta transcrita, le aseguró el peligro que corría, porque estas doctrinas solo en la cábala se pueden exponer aún, y allí recibir consejo de los espíritus de Dios, hasta que venga el anticristo y declare a las gentes la verdad de la verdad, y aún no es el tiempo. Y si tú, niño, sigues las tendencias y me dices, la cruz será el fin de tus días, y asumirás los cargos del Cristo. Vea esto que le profetizó el maestro José de Arimatea al maestro Jesús. Tenemos aquí una gran parte para estudiar, y en estos días que se denominan, nosotros ya acabamos de celebrar, la escuela acabó de celebrar la Pascua de la Libertad, que es del 3 al 7 de diciembre. Pero la religión católica ahorita le celebran el nacimiento al Maestro Jesús, y luego en 4 o 5 meses lo están crucificando, ¿sí? Eso es algo que yo no puedo entender, porque hay gente que no entiende y no comprende esas cosas, siendo tan fácil de comprender. Celebran un nacimiento y luego celebran la muerte de una persona, como fue el Maestro Jesús, que lo llevaron al Gólgota injustamente, porque él en su juicio destino no venía a subir
al Gólgota. Pero por la maldad de los sacerdotes, subió al Gólgota, porque lo condenaron, porque ellos vieron que con la doctrina que proclamaba el Maestro Jesús, se les podía acabar su religión. Y ese fue el miedo que a ellos les dio, porque ellos nunca han gustado del trabajo, siempre han vivido del pueblo. Entonces, aquí habla el maestro Joaquín, del maestro José de Arimatea, que él era el miembro del Sanedrín, pero pertenecía a la cábala secreta de Moisés, la que estaba en Jerusalén. Y cabe también anotar aquí que el maestro el maestro José le dice al maestro Jesús que si él no, aquí dice, Espíritu de Dios, hasta que venga el anticristo y revele a la gente la verdad de la verdad, y aún no es el tiempo. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús, porque como la palabra Cristo fue nombrada por Jacob, cuando él iba para la casa de su tío. Entonces resulta que él colocó, ya hemos hablado de eso en otra parte, una piedra de cabecera y le cogió el sueño. Él estaba rendido, cansado de caminar. Y entonces ya al despertarse se estaba soñando con una escala que partía de la parte de donde estaba la piedra hacia el firmamento, y subían y bajaban seres de luz, o sea, subían y bajaban espíritus. Los que subían eran porque desencarnaban y los que bajaban porque iban a encarnar. Entonces, eso fue, a él se asustó y dijo Cristo. Y para no olvidarse, el maestro Juez dice que para Jacob no olvidarse del peligro de quedarse dormido en una misión, cogió la piedra y la ungió y se la llevó. Esa piedra anduvo de generación en generación hasta el pueblo israelita tenía esa piedra, y esa piedra se perdió en la batalla de Israel porque la tomó Moisés con el testamento secreto de Abraham, y se pierde en la batalla que sostuvo Moisés con el ejército de Faraón. Entonces quedó enterrada en el Mar Rojo porque le enterró el testamento y le colocó la piedra encima, pero la piedra la encontraron los soldados. Y Aiteques, pues, que se llamaba Aiteques, el famoso Pablo se llamaba Aiteques en esa existencia cuando fue Moisés. Aiteques era yerno de Faraón, me parece, y él era militar, él era el que manejaba a los soldados y toda esa cosa. Bueno, entonces aquí le dice el maestro que el maestro Jesús lleva los cargos de Cristo, pero que todavía no era la hora de venir el anticristo. Entonces, el maestro le hace esa hasta que venga el anticristo y declare a la gente la verdad de la verdad, y aún no es el tiempo. Y si tú, niño, sigue las tendencias y me dices, la cruz será tu fin, el fin de tus días, y asumirás los cargos del Cristo. Entonces, fíjese que esa profecía fue exacta, porque mataron al Maestro Jesús, le pusieron, y cuando fundaron la religión católica apostólica,
Bueno, apostólica no, católica y romana, porque la religión católica, según ya se sabe, ellos no tienen los verdaderos libros de los evangelios. Entonces, dicen que los estudios que han hecho en el concilio de Nicea se presentaron como 50 o 54 evangelios y escogieron esos 4 que hay que se conocen para hacer la Biblia. Entonces, me refiero aquí nuevamente a que al Maestro Jesús en el concilio inicial le colocaron ya el nombre de Cristo. Entonces queda Jesús Cristo. Y por eso es que le dicen Jesucristo. Pero realmente es por falta de amor y respeto al Maestro Jesús. Porque él como misionero y los apóstoles le decían rabí, que en el idioma de ellos significaba hebreo, ellos hablaban el arameo en ese entonces. Y yo muchas veces les he dicho a los cristianos, porque no se bajan el Jesucristo de la boca, es que Jesucristo, para todo es Jesucristo, y lo más triste y lo más terrible que me parece a mí, es que piden la sangre de Jesucristo para bañarse con ella. Ay, Padre Santo. No sé por qué la gente no reacciona, yo no sé por qué, bueno, yo no sé. Pero realmente ninguna religión se quiere divorciar de la católica y siguen todos sus pasos. Lo único que es que muchas religiones pues ya no tienen los pedazos de yeso ni nada de eso, pero siguen en las mismas y antes peor porque como le digo, piden la sangre de Cristo. Eso es terrible, a mí me parece eso terrible. Entonces, bueno, ya dejamos entonces por ahí, ya sabemos lo que ocurrió y seguimos con la lectura. Jesús sintió verdadero interés por ir a la cábala y a pesar de ser niño. Lo llevó José y los ancianos, fuera por respeto de Arimatea, sea por inscripción de los espíritus, no hicieron objeción y el niño vio aquella conferencia y siguió viendo otras y allí ya supieron a qué venía Jesús. Y Jesús rememoró sus conocimientos porque se los recordaron los espíritus. Entonces, aquí viene también otra parte del estudio, de que en ese entonces, cuando Moisés se separa del pueblo de Israel y funda la Cábala, él prohibió, no el espiritismo, como dice en la Biblia, no, él prohibió la comunicación de los espíritus, porque los espíritus desobedientes siempre han existido y se comunican ahora, no el laudo de rigor. Entonces, Moisés prohibió en aquel entonces la comunicación de los espíritus y les daría una hora para comunicarse en los espíritus de luz. Es decir, y se tenían que comunicar únicamente en la cábala. Creo que habían 4 cábalas, pero aquí estamos hablando de la de Jerusalén, donde estudió el Maestro Jesús. Entonces, aquí nos damos cuenta que nuevamente, a los 36 siglos, el Maestro vuelve, o sea, vuelve Moisés, como Joaquín Trincado. Nos da la doctrina después del juicio de mayoría y vuelve y prohíbe la comunicación de los espíritus fuera del laudo de rigor. Entonces ya establece la doctrina del espiritismo, luz y verdad, establece el laudo de rigor y solamente en los grupos de la escuela, en la escuela y en los grupos que sean del espiritismo, luz y verdad, y hermanos que estudien la
la ley de mediunidades para desarrollar sus facultades. Y fuera de otra parte, no se deben de comunicar los espíritus. Si se comunican espíritus. Si se comunican fuera del laudo de rigor, son espíritus desobedientes. Entonces, ya sabemos que los espíritus, hay comunicaciones en la escuela o en los grupos de las 8 a las 10 de la noche en los días de estudio, que son los martes, jueves, viernes y domingos de 3 a 5 de la tarde. Entonces ya aquí nos encontramos con ese estudio de toda la recopilación de Moisés. Jesús oye de Arimatea esa doctrina solo en la Cábala se pueden exponer y allí recibir consejos de los espíritus de Dios, hasta que venga el anticristo y declare a la gente la verdad de la verdad, y aún no es el tiempo. Y si tú, niño, sigues las tendencias que me dices, la cruz será fin de tus días y asumirás los cargos del Cristo. Jesús no se arredra. Lo asesinan en la cruz y por mofa e irrisión le llaman Cristo, y asumió los cargos que al Cristo le hace ahora el anticristo. 2. Vamos a leer lo que dice. Como se aclara en el Código de Amor Universal. Como Dios Cristo es ficción, no es hombre, tampoco el anticristo es un hombre, sino doctrina que destruye al mito Cristo. Entonces, en realidad, pues ambos son un mito, el Cristo y el anticristo es un mito, pero que el anticristo es un cuerpo de doctrinas que descubre todo lo que sea religioso. Ahora bien, ¿qué sabía ya de estas cosas que con mis ojos vi y palpé con mis manos, de haber dado mi condenación a la cristiana y católica religión bajo la firma del anticristo? O seguramente lo sabía mi espíritu, porque al caer el velo que me cubría, he rememorado tantas cosas que dormían en mi archivo, que en mí ya la duda no cabe de que el espíritu de los sabios sabe por viejo más por lo que estudia en una breve existencia, y es por necesario que el espíritu, para ser sabio, viva muchas encarnaciones en cuerpos materiales. Entonces aquí tenemos la necesidad de la reencarnación, que sea una ley, que es una ley, porque el espíritu, si no reencarna, no puede aprender. En una sola existencia no se puede aprender nada. Porque, por ejemplo, miremos que vamos a un mundo, al primer mundo en que el espíritu va, es al mundo embrionario para aprender a hacer sus cuerpos. Entonces va a un mundo embrionario a encarnar por primera vez. Hace una bola, ¿sí?, para poder introducir allí en aquella bola y hacerla mover.
¿qué puede aprender en una encarnación? Nada. Entonces, el padre que es sabio, sabía que sus hijos tenían que tomar muchos cuerpos para poder llegar a él nuevamente, porque de tantos siglos de estar uno encarnado, pues como los maestros, ya se gradúan de maestros y ya están la ley en ellos, ¿sí? Entonces ya ellos son maestros de la creación. Mientras tanto, pues si el espíritu no encarna, y se han conocido casos de muchos espíritus que se han comunicado, que duran millones de siglos sin encarnar. Entonces, pues lógicamente que ellos en espíritu están estudiando, están aprendiendo, pero todo lo que se aprende en espíritu hay que venir a ponerlo en práctica en lo material. Entonces, de todas maneras, pues, si no están encarnando continuamente, pues, como que, bueno, no se atrasan, pero es porque están estudiando siempre. Pero entonces se pierden el progreso, digamos, un espíritu que haga, si en estos momentos hay un espíritu que hace 5 siglos que desencarnó. ¿Cuánto ha adelantado el mundo desde que él desencarnó hasta esta parte? ¿Cuánto ha progresado el mundo? Entonces, a eso me refiero, de que el espíritu entonces, pues, tiene que estar de acorde al progreso del mundo al cual ha sido asignado. Nosotros somos asignados a este planeta, pero lógicamente que, bueno, ya fuimos juzgados, ahora pues nos toca terminar la carrera graduándonos de maestros. Entonces, bueno, vamos a ver, a seguir leyendo. Bueno, aquí hay el siguiente, es el párrafo 4, y dice, el grito de la conciencia. Con la luz que me hice al caer el velo que me cubría y lo que allí vi y oí, empecé a recoger un arsenal de datos en bibliotecas, revistas y reuniones, y en ese tiempo sobrevino sobre mi casa el colmo de los males económicos, que si hubieran sucedido poco antes, no hubiera tenido calma para afrontarlos sin vengarme de la mitad de los hombres. Bueno, o sea que esto le sirvió al maestro muchísimo, porque todo un maestro, imagínense. El medio de los hombres. Tuve capacidad, la arrostré pasando miserias y calamidades, y esperé que pasara la prueba. Pero seguía mis trabajos y obteniendo confirmaciones, habiendo días que no comía porque me había sido arrebatado el producto de mi sudor. Si era justicia, ya se cumplió. Si fue odio, yo perdono al causante sin hacerme cómplice. Allá la ley. Dios mío, ¿cuánto le pasó a él? Todo un misionero. ¿Cómo será nosotros que todavía estamos pagando deudas, estamos pagando los platos rotos? En medio de estas necesidades, me sorprendió un telegrama por los días últimos de mayo de 1911, anunciando un congreso
eucarístico en la capital de España. Yo comprendí que era un reto de la Iglesia Católica y respondiendo a mi condenación de esa bestia, escribí al propio Papa Pío IX, negándole poderes divinos bajo la firma El Anticristo, que me inspiraba y produjo su efecto. Vea. He aquí la copia de aquel escrito. Al jefe de la Iglesia Católica Pío IX, Papa. Con dolor grande he visto que aún los papas y su Iglesia no se han saciado de sangre humana. Tristeza terrible circunda mi alma, vuestra ceguera por el deseo de predominio, ya en vuestras prédicas, ya en vuestras encíclicas, y demostráis la rabia que en vosotros, en vuestros corazones, albergáis contra aquellos hombres o contra aquellos pueblos que sacuden vuestro aprobioso yugo, y se emancipan de la enervante tutela de la decadente Iglesia romana y la paciencia del verdadero Dios, todo amor y Padre clemente. Es provocada aún en las postrimerías de esa nefanda Iglesia que tanto luto y desolación sembró en los hogares de toda la tierra. Cantáis la paz con las palabras y con los hechos proclamáis la guerra. Y desde la silla apostólica que tantos millones de crímenes oculta, dirigís impune el fratricidio de la humanidad. Cantáis una doctrina errónica de invención impositora, atribuyéndola a Jesús. Y Jesús huye avergonzado de vuestras iglesias, acudiendo en espíritu a buscar consuelo en los hogares y reuniones donde en nombre del verdadero Dios se reúnen los hombres de buena voluntad, en el deseo de proclamar la verdad. Y allí Jesús se explaya y repite las palabras que él dijera y explicara en sentido que tienen sus parábolas, y llora por haber sido mal comprendido y condena la falsedad de la pretendida Iglesia romana, que debió ser Iglesia de la Fraternidad Universal, y es el antro fratricida. Vean todo el mal que esa religión le ha hecho al Maestro Jesús. Tanto hemos nosotros los que militamos en esa iglesia, en esa religión, cuánto hemos hecho sufrir al Maestro Jesús por nuestra ceguera, por falta de estudiar y de comprender y de saber, porque desgraciadamente la religión católica prohibió el estudio del espiritismo hace muchos siglos, como también prohibió la reencarnación porque la reencarnación la aceptaba. Todo eso le hizo mal a la humanidad, nos hizo mucho daño. Pero valga la pena decir
en estos momentos el Maestro Jesús se debe de sentir feliz y satisfecho, porque ya somos muchos los que tratamos de comprenderlo, de entender en sus palabras. Y de ahí que el amor, él mismo dice, que el hombre será salvo únicamente por el amor. Yo tengo por ahí unas palabras de él, de un libro, La vida de Jesús, dictada por él mismo. Y un día de estos, tal vez en el próximo video, lea algo sobre eso, para que también nos demos cuenta de que él se comunicó como en 1931, encontró un medium, sacerdote, lógicamente, porque no fue el único medium que encontró en ese entonces, que él vio que podía pues transmitirle sus pensamientos, pero más sin embargo pues este hermano, por ser sacerdote, pues también como que trata de, bueno, ya después leeremos eso. Y me alegra a mí, en realidad, que aunque son muchos los hermanos que no respetan al Maestro Jesús, diciéndole Jesucristo y muchas cosas, habemos muchos que lo amamos, lo respetamos. Y valga la pena decir que nosotros en el estudio que nos deja el maestro, por lo menos a mí me pasa esto, de que yo ya entiendo el mundo material y el mundo espiritual. Entonces yo me siento, por momentos me siento como si estuviera en el mundo espiritual. Y pues me siento como en ese momento, como si estuviera con ellos. ¿Sí? Y entiendo que estamos aquí en el mundo material. Y las cosas del mundo material son muy duras por muchas cosas. Porque en una parte el maestro habla que en el video pasado estuvimos estudiando, de que la materia se pega como una lapa, ¿sí?, a las cosas materiales. Y cuando no podemos alejarnos de las cosas materiales, que vivimos apegadas a esas cosas, es difícil. Por eso hay que no apegarse uno a las cosas. Si usted tiene una cosa que le gusta, que esto, que lo algo, deshágase de eso. Puede ser un armario, puede ser un vestido, puede ser algo. Deshágase de lo que le está estorbando, porque eso es un estorbo para uno. Entonces, bueno, yo por ahí dejo esta charla y ojalá, mis amados hermanos, que podamos seguir investigando, porque todo esto, la doctrina es muy profunda. Y ahí está, por lo menos en el libro de la filosofía austera racional. Ese es un libro bastante luminoso, pero pues yo muy pocas cosas he leído de ahí, porque la verdad es que ese libro, pues para entenderlo necesita uno, caramba, mucho estudio. Y entonces para mí es un poquito como muy difícil por mi grado de progreso. Pero bueno, ya poco más o menos podré ir haciéndome a la idea de un día de estos también tomar lecciones de ahí para que estudiemos la filosofía austera racional.
Pero bueno, todo esto conlleva, porque ya sabemos que la doctrina es extensa. Entonces, por ahí dejamos. Muchísimas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Felicidades, muchas, muchas felicidades.